Bienvenidos a esta nueva entrega del curso básico de electrónica básica. Hoy miraremos lo que son los circuitos resistivos, pero antes de mirar eso, miraremos cómo leer una resistencia. Las resistencias vienen de una forma física así. Esto es una resistencia. La última capa se conoce como tolerancia. Las dos primeras capas indican un número y la tercera capa indica la cantidad de ceros que se deben aumentar. Esta es la descripción de un dispositivo de 4 capas. Sí, esto es estándar para cualquier resistencia que usted quiera leer o quiera aprender a manejar. Por ejemplo, vamos a crear el código de colores como tal. Este código de colores usted lo puede encontrar en internet. Los colores son negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, dorado y plata. Aquí podemos observar el código de colores desde el negro hasta el plata. ¿Cómo se lee una resistencia? Entonces tenemos rojo, café, violeta, dorado. La resistencia, el dorado se la lee al final. La resistencia no tiene polaridad, no importa cómo usted la coloque o cómo usted la mida, ella no tiene polaridad. Entonces la forma de leerla es de la siguiente manera. Entonces, los dos primeros colores nos indican un número. En este caso, rojo equivale a 2, café equivale a 1, violeta equivale a 7. Entonces, este violeta cambiémoslo. Le vamos a colocar, por ejemplo, rojo, para hacerlo un poquito más pequeño. Rojo equivale a 2, pero el 2 equivale a la cantidad de ceros que se deben aumentar. Entonces aumento 1 y 2 ceros. Más o menos tiene un rango de tolerancia del 10%. Perdón, aquí es del 5%, acá es del 10%. Del 5%. Entonces significa que tenemos una resistencia de 2100 ohmios con una tolerancia más o menos del 5%. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Teóricamente yo la leo y dice que es de 2100, pero cuando yo la voy a medir, la resistencia no necesariamente es de 2100, puede variar 2110, 2090 o algún valor aproximado, siempre y cuando no supere ese 5%. O sea, le debo sacar el 5% a 2100 y se lo sumo, y al 5% y se lo resto. Ese será mi rango o mi tope en resistencias, más o menos el 5% de 2100. Con esos valores yo ya puedo determinar si mi resistencia está en un rango pues obvio o está bien. Por ejemplo, que yo tenga una resistencia de 2100 y que me marque 4000 ohmios, esa resistencia está mal. O tengo una resistencia de 330 ohmios y me marque 1000, eso está mal. O tengo una resistencia de 2100 y me esté marcando 500 ohmios, eso está mal. Está fuera del rango de tolerancia. Esta es la forma básica de leer resistencias. Para comprobar una resistencia y pasarla a sus valores, por ejemplo, kilo ohmios, mega ohmios, entonces necesitamos otras escalas que se llaman prefijos. Miremos los prefijos. Los prefijos
son diminutivos que nos permiten no hablar, por ejemplo, decir, tengo una resistencia de 1.000.000 de ohmios. No, tengo una resistencia de 1 megaohm. Los prefijos vienen de la siguiente manera. La escala 0, voy hacia arriba, siempre voy de 3 en 3. K, todo esto en mayúsculas. Kilo indica 1000 o 10 a la 3. M, mayúscula, indica mega. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es 10 a la 6. G de giga, que es 1000.000.000, 10 a la 9. Y T de tera, que es 10 a la 12. Estos son los prefijos normales utilizados tanto en resistencia, voltaje y corriente. Pero también existen unos prefijos hacia abajo que son más pequeños, o sea, por debajo de 0. Si se dan cuenta, vamos de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. Hacia abajo una M minúscula que indicaría 0, o sea, mili o 0.001 o 10 a la menos 3. Luego sigue la U. Este no es una U normal, no es el símbolo mu, no sé si se alcance a ver, es así, mu, se llama micro, 0.1. Es 10 a la menos 6. Tenemos la N, 10 a la menos 9, que significa nano. La P indica pico, 10 a la menos 12. Obviamente son 0, y 12 ceros hacia allá, 0, y 9 ceros hacia allá. Esta tabla de prefijos es muy importante aprendérsela, ya que con esto nosotros no estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Usted tiene 10 pico. Ah, no, es que usted tiene 0,000001. No necesitamos así, solamente decimos tiene 10 pico. Ya se asume automáticamente que es 10 a la menos 12. ¿Por qué damos estos valores? O sea, 10 a la 12, 10 a la 3, 10 a la 6. Porque cuando hacemos procesos en la calculadora por lo común nos coloca el exponente. Entonces el alumno siempre se confunde y no sabe, por ejemplo, le da 10 a la menos 5. No está aquí 10 a la menos 5, pero las calculadoras científicas tienen una tecla llamada ingeniería y esa tecla le convierte a estos valores y le permite a usted entender si está en mili, micro, nano o pico. O con Shift Ingeniería me permite devolver estos a 0,000 al valor básico. Así nosotros podemos trabajar perfectamente con las conversiones en las diferentes escalas que nosotros realicemos. Hagamos otro ejemplo de resistencias y luego hacemos un video práctico bien enfocado donde podamos hacer la lectura y la medición de resistencias. Vamos a mirar otro ejemplo. Digamos que yo tengo una resistencia rojo, naranja, dorado. Para leerla le coloco las dos primeras, indican un número, entonces sería rojo 2, naranja 3, 1, 2, 3, más o menos el 5% de tolerancia. O sea que tengo una resistencia de 22.000 ohmios. Si nos vamos a la tabla de prefijos, estoy aquí. Si yo quiero expresarla en 22.000 ohmios, la puedo dejar, no hay ningún problema. Pero yo puedo subir más hacia arriba y expresarla en la escala de kilo. Como nos vamos dando cuenta, va de 1000 en 1000. Entonces, si yo subo hacia arriba, puedo pasarla a kilo. O sea, 22.000 hacia arriba, puedo dividir entre 1000. De 1000 en 1000 y voy pasando en las escalas. O sea que 22.000 dividido entre 1000, tengo 22 kilo ohmios. Esa es una forma más correcta de poderse expresar este tipo de resistencias. Entonces tengo una resistencia 22, ya cuando nos acostumbramos decimos no 22.000 kilo ohmios, no, sino 22K o 22K ohmios. Si yo quiero pasarla más hacia arriba, la vuelvo a dividir entre 1000. Sin usar la calculadora, nosotros solamente corramos 3 ceros, 3 espacios. A partir del final, 1, 2, 3, coma. Y tenemos 22 kilo, ahora paso a mega ohmios. Siempre es recomendable utilizar este tipo de unidades y esta simbología.
Hagamos el último ejemplo y luego vamos a hacerlo práctico. Tengo una resistencia de verde, café, dorado. O sea que tengo verde 5, café 1, café 1. No coloco 1, no, sino un 0. Más o menos el 5% de tolerancia. O sea que tengo una resistencia de 510 ohm. Si yo quiero, la puedo dejar ahí. 510 ohmios es un valor bastante pequeño. Yo puedo ir a la tienda de electrónica y decirle, venda una resistencia de 510 ohmios. Y la persona me lo va a vender. En cambio, si yo le digo, venda una resistencia de 1.2 millones de ohmios, no me entiende. Es más fácil decirle, véndame una resistencia de 1.2 mega ohm. 510 ohm la puedo dejar ahí. O sencillamente lo divido entre 3, corro 3 ceros. 1, 2, 3, 0.51 kilo ohmios. O sea, lo divido entre 3 no, sino que lo divido entre 1000. Me disculpan, o sea, corro la coma 3 ceros o lo divido entre 1000. Ahí tendría 0.51 kilo ohmios. Anexo a este video estará la parte práctica que ahora realizaremos y le daremos las mediciones respectivas con un multímetro. En esta oportunidad seguiremos con el tutorial de código de colores y resistencias prácticas, cómo leerlas y cómo medirlas de forma correcta. En electrónica, las resistencias son de vital importancia en el funcionamiento de los componentes electrónicos. ¿Qué hace una resistencia? Una resistencia se encarga de oponerse al flujo de la corriente. En muchos componentes electrónicos, tarjetas como estas, las encontramos pero no sabemos qué hacen. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué colocaría esa resistencia? ¿Por qué ese valor? A medida que vamos aprendiendo en el curso básico, vamos a ir determinando algunas conclusiones del porqué de las resistencias. En este ejemplo vamos a mirar cómo leer resistencias de forma práctica. Entonces lo primero que vamos a mirar es lo siguiente. Aquí podemos observar una resistencia rojo, violeta, café. Entonces, y al final dorado. Entonces tenemos rojo, violeta, café, dorado. Si las leemos, el rojo, según la tablita de colores que nosotros habíamos sacado en el primer tutorial, el código de colores es el siguiente. Negro equivale a 0, café equivale a 1, rojo equivale a 2, naranja o tomate equivale a 3, amarillo equivale a 4, verde equivale a 5, azul equivale a 6, violeta equivale a 7, gris 8, blanco 9, dorado 5% y plata 10%, que son la tolerancia. Este es el famoso código de colores que lo miramos en la primera parte. Como lo mencioné, tengo una resistencia rojo, violeta, café. En la cámara tal vez no se alcanza a notar muy bien. Entonces lo que tenemos que leer es rojo 2. Recordemos que las dos primeras franjas indican un número, la tercera la cantidad de ceros y la cuarta la tolerancia. Siempre se la lee al revés, el dorado siempre va al final. Verde equivale a 5 y café equivale a 1, pero no le colocamos el 1 sino un 0. Tenemos 250 ohm, más o menos con el 5% de tolerancia. Vamos a comprobar si ese valor es verdadero. Nuestros multímetros tienen una escala que es la escala de medir ohmios. Prendemos nuestro multímetro. En la parte inferior aquí dice 2 mega ohm, 20 mega ohm, 2000 mega ohm, 20K, 2K y 200 ohmios. Como tengo una resistencia de 220, en 200 ohmios no la puedo medir. Por tanto, la puedo medir en la escala de 2 kilo ohm. Cojo la resistencia sin importar su polaridad o su forma. Coloco una punta aquí, la otra, esta la puedo tomar. Y la otra solamente vamos a arrimar la punta del multímetro. 264 ohmios. Y teóricamente es una resistencia de 250. Perdón, aquí es violeta, este es 7.
es 270, no 250 como lo había dicho, sino que parece café, pero no, es violeta. Entonces sería 270. Miremos con otro multímetro qué medición nos da. Aquí tengo otro multímetro, lo prendemos, lo colocamos en la escala de 2 kilo ohmios, mide 264 ohmios. Entonces les recuerdo, el multímetro debe estar en una escala que podamos leer la resistencia, la punta negra en com, punta roja en ohmios. De igual manera está el otro multímetro, punta negra en com, punta roja donde dice ohmios. Ambos multímetros marcaron valores similares o iguales, por decirlo así. Si usted se pasa, por ejemplo, de la resistencia en medirla en otra escala, no hay ningún problema, el multímetro sencillamente no marca. Por ejemplo, coloco la punta aquí, esta punta la tengo arrimada, prendemos nuestro multímetro, mire, no marca, lo coloco en la otra escala, 264, lo coloco más arriba, 0.62, 0.6, 0.26, 0.2, una escala muy alta que no mide, peor porque es una escala muy alta. Como se pueden dar cuenta, son formas de medir con nuestros multímetros digitales. Miremos otra resistencia. Aquí tengo una resistencia café, negro, rojo, que equivale a 1000 ohmios o 1K. Entonces sería café, negro, rojo, dorado. Café equivale a 1, negro equivale a 0, rojo equivale a 2. O sea que tengo 1000 ohmios más o menos el 5%. Ese es el valor, 1000 ohmios. Si lo divido entre 1000 tengo 1 kilo ohmio. Entonces vamos a nuestro multímetro, lo colocamos en la escala de 2K, arrimamos las puntas y mide 979 ohmios. Ese es el ohmeaje de nuestra resistencia. Realmente no es de 1 kilo ohmio porque ya tiene una tolerancia del 5% más o menos. Miremos otra resistencia. Por ejemplo, esta resistencia, a ver que hay una de colores diferentes, esta es verde, azul, rojo. Entonces tenemos verde, azul, rojo, dorado. Verde 5, azul 6, rojo 2. O sea, tenemos una resistencia de 5600 ohmios. Si la dividimos entre 1000, 5.6 kilo ohmios aproximadamente. Vamos a nuestro multímetro. En 2K no puedo medir 5, entonces la pasamos a 20K. Tomamos una punta y arrimamos la otra. 5.51 kilo ohmios, siendo el práctico, o sea teórico, perdón, 5.6. Está dentro de su rango. Significa que esta resistencia está funcionando muy bien. Estas resistencias por lo común son de cuarto de vatio o de medio vatio. El vatiaje nos determina el tamaño de la resistencia. Pueden ser pequeñas, pueden ser un poco más grandes. Entonces estas, por ejemplo, se las usa para limitar el paso de corriente de un LED. Aquí tengo un LED, supongamos que él consuma 1.5 voltios. Entonces yo coloco una resistencia que limite la corriente y el voltaje. Y en los extremos tengo 5 voltios. Él consume su voltaje y el resto del voltaje va para la resistencia. Entonces la resistencia lo que hace es consumir voltaje y corriente, protegiendo cualquier componente electrónico. Esa es una de sus grandes aplicaciones en electrónica. Espero que este pequeño tutorial haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Biotutoriales Editronics.